Segundo tema obligado, pues el frente de los de enfrente. Y esta situación en la cual pues pronosticamos la semana pasada, muy manoseada, de que Santiago Krill tendría que declinar. ¿Por qué? Pues no iba a dejar que una priista como Beatriz Paredes se quedara sola frente a dos presuntos panistas, porque siempre está el debate de si Xochitl eso no es ciudadana o panista, pero básicamente el PAN la arropaba y entonces los panistas iban a terminar con sus firmas y votos el día de la elección divididos. Y ahora pues ya tenemos claramente lo que habíamos dicho: dos mujeres, un camino. Sí. La candidatura. Las dos de Huipil como la Llorona. Sí. ¿No? Sí. A ver, no más que una va a ser Llorona, la otra va a ser candidata. Alejandro. Qué interesante y qué diferentes son los fenómenos políticos, y estamos viendo que el que cree que sabe lo que va a pasar no es cierto. Se va a equivocar. Se va a equivocar. Cuando el presidente o todos decíamos, pronosticábamos un fracaso total de la oposición ante la demoledora presencia en todos los niveles de la 4T, nace primero Xochitl Gálvez, ¿no? Un fenómeno que nadie veía venir, arrastra mucha gente, y cuando creíamos que Xochitl era la que iba a personificar este frente, aparece Beatriz Paredes, un personaje que pocos veíamos en el escenario político, siempre respetada, siempre admirada, siempre reconocida su trayectoria, pero nadie se la imaginaba en los mítines. En el primer frente de batalla. Con la energía que la estamos viendo. Entonces, ese fenómeno político y ese fenómeno de comunicación, creo que yo lo subrayo. Y por otro lado, hay otro fenómeno que yo no veía venir, es que la supuesta disciplina de Morena con sus corcholatas, ¿sí?, se iba a derrumbar. Y se iba a hacer esto un proceso de tribus con codazos como los de Adán, con pues a puro codazo, y con Claudia derrumbándose y con Marcelo gritando foul. Y de parte del Frente Amplio, pues nadie se esperaba una disciplina, al menos en lo que se ve, ¿verdad? Porque va a cambiar. Pero al menos el proceso que ha seguido el Frente Amplio, pues ¿Lo han ido llevando? Lo han ido llevando. Entonces, esto hay que reconocerlo a Alito y a Marco. Así es. Lo han ido llevando, y también porque hay mucho que perder. Claro. ¿Sí? O más bien, hay mucho que ganar, pero también saben que está con pincitas el proceso y hay que tratarlo. Y al presidente se le ha desmoronado su proceso. Totalmente. Y peor aún del proceso, los candidatos. Entonces, creo que lo que viene para las próximas semanas, estamos viendo que la atención también puede hacer que se resbalen las figuras, como es el caso de Xochitl, que ya tuvo su resbalón refiriéndose a San Cristóbal y a Chiapas. Pues es normal, los ojos están encima, pero creo que es un momento muy interesante para la política y para la oposición, y el reto está en Marco, en Alito y en todo este grupo. Tiene que cuidar muy bien ese proceso, porque el presidente está listo a darle con todo. Fíjate qué curioso. Los que se decía que era la partidocracia, el PRIAN, es el que ha llevado mejor su proceso. ¿Sí? ¿Cuántas veces se ha dicho que el PRI está muerto, Ramón? Claro. No, bueno. A ver, Beatriz le dio respiración de boca a boca en el 2009, cuando... Fue la presidenta que sacó las elecciones. A mí en aquella ocasión, en el 2008, me invitó Beatriz, no, en el 2007, recién entrado Peña Nieto, me invitó Beatriz a un día a comer. Me dijo, Ramón Alberto, ¿cómo ves? Quiero agarrar el PRI. Le dije, ¿tienes vocación de sepulturera? ¿O qué? Claro. Dijo, no, lo vamos a levantar. Pues y, sí. believe it or not, en 2 años, ese PRI, que había estado en 4º lugar en la elección del 2006, Sí. revivió, retomó el control del Congreso en 2009, ganó 6 gobernaturas, incluyendo las de los bárbaros del norte, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se puso en posición para recuperar la presidencia. Es estratega. Y le deja planchado el camino a Moreira. Yo creo que aquí, digo, ahorita que mencionaste el codazo de Adán Augusto a una mujer, aunque le haya dado el codazo a una mujer, es el año de la mujer. Y lo hemos dicho muchas veces. Totalmente. En esta mesa, en la otra mesa, es el año de la mujer en 2024. ¿Por qué? Porque estamos ante Xochitl, Beatriz y Claudia, aunque no le doy sororidad a ese tipo de mujer que
rinde pleitesía a alguien machista como AMLO. Pero aquí es el punto, más allá de lo feminista y demás, la triada es femenina. Y aquí la cuestión es que esta dupla, que a mí me encantaría ver juntas, se vale soñar, porque Beatriz ha dicho ahorita que no, porque puede ganar ella también. Claro. Pero esta dupla de mujeres sería killer, sería muy buena dupla, porque es una estratega y la otra es aspiracional, o sea, es alguien que viene desde abajo, que ha sabido cómo trabajar, ha sabido arrastrar gente. Entonces, yo sí creo que estas dos mujeres pueden llegar a ser, y ojo, ni en Estados Unidos hemos visto algo así, ni en el 2012 con Josefina Vázquez Mota, que también le aplaudo en su momento, pero fueron hombres los que estaban al lado de ella, y Peña Nieto. Y ahorita, Enrique de la Madrid declinó, bueno, lo sacaron del proceso porque las encuestas, tanto de casa, las 3,000 que hizo el Frente, y las 3,000 telefónicas, Beatriz era por encima de Enrique de la Madrid. Santiago Krill declina por Xóchitl, o sea, los hombres, y no me quiero ver aquí, pues yo sé que es una mesa de hombres, pero las mujeres, no, bueno, aquí estoy, pero las mujeres, es bien importante ver esto, y no es porque, ay, la mujer y el feminismo y tal, no, se ve muy trillado eso. Aquí la cuestión es, no creo que ni el país vecino ha logrado esto en la época de Hillary Clinton. Claro. Que Hillary Clinton en su momento fue con Bernie Sanders, no fue con una mujer. Claro. Aquí es Xóchitl, Beatriz y Claudia, codo a codo. Claro. A ver, yo quiero insistir en cuál es el reto que se tiene en esta recta final, que es lo que hemos venido diciendo. Si Beatriz gana la consulta del voto, que vale 50% del resultado final y que parece que la va a ganar porque tiene toda esta estructura de movilización importantísima del PRI en Coahuila, en Nuevo León, en Durango, eso va a complicar el asunto porque lo más probable es que Xóchitl Gálvez va a ganar la encuesta. Y eso va a obligar a una negociación, negociación, por supuesto, entre Xóchitl y Beatriz, pero también entre Marco, Alito y Claudio X González, que digamos que es el principal patrocinador o el principal impulsor de Xóchitl Gálvez. Y la pregunta es, ¿qué quiere cada uno de estos personajes? Marco Cortés, pues quiere mantener el control todavía del PAN. Creo que eso él ya ha empezado a entender que tiene que depender del fenómeno Xóchitl y fue una gran madurez haber convencido a Santiago Krill que tenía que hacerse a un lado. Ahí hizo una mancuerna con Claudia X González y con un grupo importante de empresarios que financian campañas y precampañas políticas, de hablar con Santiago y decirle: Santiago, no hay condiciones en este momento para tu candidatura, pero súmate al proyecto. Y lo entendieron perfectamente. ¿Qué quiere Alito? Yo creo que Alito quiere, por supuesto, posiciones para su partido, sobre todo en el Congreso, y una posición para él en el Senado. Para él es importantísimo esa parte. Hemos visto que todavía hay una andanada fuerte desde el gobierno federal en su contra, y para él es fundamental asegurar la posición número 1 o número 2 del Senado. La pregunta más importante es, ¿qué quiere Beatriz Paredes y qué quiere Xóchitl Gálvez? Yo creo que Xóchitl sí está en el camino de que ella, su única opción, pues es ser la candidata presidencial, y por eso ha abierto el juego también a decir, bueno, yo también invitaría a Movimiento Ciudadano. O sea, es decir, si yo me quedo fuera, también Movimiento Ciudadano me puede invitar a mí. Así es, claro, está poniendo esa condición. Sí. Y por el contrario, creo que Beatriz ha sido muy clara en decir, yo voy a aceptar el resultado, voy a apoyar todo mi capital político a quien resulte ganador. Beatriz es una mujer de Estado, lo ha demostrado en toda su trayectoria política, y creo que Beatriz al final ha sido la gran sorpresa de este ciclo político, de este ciclo electoral. Hace un año, ¿dónde estaba Beatriz Paredes? Una energía que no sabemos qué. ¿Quién esperaba que Beatriz Paredes fuera quien encabezaría o fuera de las figuras más importantes de la oposición? Y está demostrando que ella sí tiene una visión de renovar al Estado mexicano, de hacer políticas importantes desde el centro izquierda, pero con un respeto importantísimo al empresariado. Lo vimos patente en su discurso aquí en Monterrey. Trae contenido. Donde habló del discurso de Ricardo Margancho Saya en el funeral de Eugenio Garzazada en 1973, donde hace referencia a Lorenzo Zambrano, este líder del Grupo Monterrey. Yo creo que se está concitando una buena oportunidad para la oposición, como dices tú, Marcela, para que haya una dupla de mujeres que pueda competir ante lo que ya muchos advierten va a ser una elección de Estado. A ver, yo quisiera, yo siempre sí he creído, conozco de mucho tiempo a Beatriz Paredes, yo siempre he dicho reiteradamente en mis artículos que este país siempre quedó en deuda con dos personajes políticos importantes. Uno ya se nos fue, Porfirio Muñoz Ledo, la otra es Beatriz Paredes. Son gentes que son
personajes son seres de Estado. ¿Sí? De democracia. Beatriz parece una mujer de Estado. Dicho eso, yo quisiera poner una alerta ahorita a lo que se mencionó ahí de colofón sobre Xóchitl Gálvez. Xóchitl, por supuesto, trae el ímpetu, trae todo y cae bien y lo que sea. Lo que dicen los americanos, electability. Electability, exactamente. Sin embargo, el asunto de que Santiago se hiciera a un lado y ya Xóchitl esté ofreciendo coordinar la campaña si ella gana, a mí me genera ruido. Me genera ruido porque Santiago Krill entendemos que es parte de un despacho donde también despacha el señor Roberto Gil Suárez. Claro. Y Roberto Gil Suárez es este panista que fue el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, que en su tiempo Roberto Gil Suárez fue el que acabó vendiendo la campaña el Judas de la campaña de Josefina Vázquez Mota. O sea, a mí no me gustaría nada que estos dos personajes, que dicho sea de paso, la unidad de inteligencia financiera, cuando vino a investigar a Tamaulipas las peripecias de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador. Otro personaje que ya está instalado. Otro personaje que ya lo instalaron como el responsable de ver la estrategia de seguridad. No entiendo. No entiendo porque Tamaulipas es una entidad en la que prácticamente pues se tiene que no coexistir, se tiene que pactar con el crimen organizado para poder estar ahí. Y si vamos a poner un personaje de esas características, pero déjame remontarme antes que seguir eso, con los pactos. El asunto es que cuando Santiago Nieto se metió el clavado a ver lo que estaban haciendo Roberto Gil Suárez y Santiago Krill en Tamaulipas, encontró una danza de millones muy importante que se estaba pagando el despacho de ellos para hacer X, Y y Z, para cabildear por Cabeza de Vaca en México, aquí, allá y acullá. Dicho eso. Que Ramón, déjame hacer nada más un paréntesis ahí porque lo publicamos esos datos aquí en Código Magenta, donde estaban los picos de ingresos personales de Roberto Gil Suárez de sus cuentas bancarias, coincidía con los momentos en que él había estado al frente o coordinando o asesorando una campaña ya sea estatal o presidencial. Mid, Josefina, Cabeza de Vaca. Pues sí. Al estilo Roger Stone y Giuliani. Claro, o coincidencia. Entonces, sí. Xóchitl, con todo respeto, cuidado de quién te rodeas. No repartas cargos a diestra y siniestra, porque esas entradas y esas salidas a cambio de un boletito para estar en áreas que son bastante cuestionables, te pueden salir muy caras. Y si Xóchitl quieres entender el fenómeno, siéntate a comer con Josefina Vázquez Mota. Ella te va a decir cómo al final del día hasta Vicente Fox y Felipe Calderón terminaron dándole la espalda a Josefina. Por lo tanto, ser la candidata panista Xóchitl te conviene que tengas una mano con el PAN y otra mano con el PRI. Es un frente. No te quedes sola. Yo agrego también desde el punto de vista pragmático. Sí. ¿Cuántas elecciones ha ganado Santiago Krill? ¿Cuántas elecciones ha ganado Roberto Gil Suárez? Tu operador político por excelencia no puede ser esa dupla. Un loser. Tu operador político tiene que ser alguien que sepa trabajo de tierra. O a lo mejor ¿quién sabe trabajo de tierra que hemos estado mencionando? Un señor llamado Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Claro, Rodrigo, un punto excelente que dijiste, y te voy a decir ahí un detalle. Simplemente una pregunta. ¿Le vas a dar tú la coordinación de tu campaña a alguien que dentro de su partido en el año 2006 no fue capaz, siendo secretario de Gobernación, con todo el apoyo del presidente Vicente Fox, no pudo sacar adelante su candidatura y se la terminó arrebatando Felipe Calderón, que era el apestado de Fox? No viene el caso. Cuidado. A Santiago lo persiguen los 400 permisos que al final del sexenio de Fox entregó a muchos personajes para operar casinos. Le persigue la derrota en la interna. Y como bien dijo Rodrigo ahorita, ninguna que ha prosperado, dos intentonas en la Ciudad de México. Es que igual es su rol. El mejor rol de Santiago Krill ha sido cuando contenía Ciudad de México para
enfrentarse con López Obrador, que quedó a 3 puntos. Y ahí tengo entendido que hubo personajes de Monterrey, de Jalisco, muchos que empujaron para que saliera adelante y estuvieron a casi nada de hacer el freno. Fuera de esa elección, no tiene currículum. Entonces, si no tienes que presumir electoralmente, ¿cómo lo conviertes en un buffer? En un coordinador de campaña. Sí, no. Alejandro. Sí, a ese punto a mí también me sorprendió que es muy caro el boleto por lo poco que vale el camioncito. Porque finalmente más bien, muchos nos preguntábamos por qué Santiago Krill está ahorita en la palestra de los posibles precandidatos. No es un personaje que genere muchas simpatías, no es un personaje que genere, claro, su experiencia en el Congreso. Entonces, me sumo a esa parte de a ver, no porque hagas ruido es porque vayas a vender tan barato no porque los boletitos. Sí, me explico. Y aparte todavía no tienes... O sea, los boletitos todavía no son tuyos. Claro. Entonces no tienes por qué andarlos vendiendo a ningún lado, ¿no? Entonces me sumo a esa parte. ¿Algo, conclusión? Yo creo que aquí el juego es más perverso de lo que vemos. Y como dice Ramón, ahorita diste varios puntos en donde sí creo que Santiago tiene un lugar específico con una tarea específica. Y no me gustaría que fuera esa que dice Ramón. No me gustaría. No puedo dejarlo, no podemos olvidar que al final del día también Santiago terminó siendo abogado de Andrés Manuel López Obrador cuando el asunto del desafuero. Así es. ¿Conclusión? A ver, conclusión, todo va a depender de la negociación final donde va a jugar un rol preponderante Alito y Beatriz Paredes. Se tienen que sentar con ellos porque a estas alturas del partido no está listo el algoritmo que te va a decir. Ese es el punto. ¿Qué va a pasar si una candidata o precandidata gana la encuesta y otra gana la consulta de voto popular? Entonces, eso se tiene que arreglar desde ya. Tiene que haber un acuerdo previo. Porque y estamos a nada. ¿Cuántos días faltan? No, a nada. Tiene que ser ya. La encuesta ya se va a empezar a levantar a partir del lunes. Entonces, tiene que hacerse en este momento esa reunión, ese cónclave, donde se junten Alito, Marco, Xochitl, Beatriz. Muy bien. Muchas gracias. Pues ojalá que no inviten al INE que está ahorita para poner reglas, porque el INE que no. está ahorita... Nadie lo pela, no nadie existe. lo pela. Ojalá que inviten a alguien serio para que ponga esas reglas. Yo creo que el INE habría que cambiarle las siglas para ponerle Instituto No Existente Electoral.